Continuando con este trabajo final del curso de deberes formales y procedimientos tributarios, como parte de esta maestría de gestión fiscal, vamos a hablar sobre los costos y beneficios de la evasión. Lógicamente, el costo de la evasión se viene a relacionar con la probabilidad que tiene una empresa o una persona de ser auditado, además de las consecuencias que trae y tienen que ver con las sanciones en que incurre esta persona o empresa. Por eso, si la evasión se logra controlar, se va a reducir la posibilidad de tener esas consecuencias, y si no se controla es más difícil disuadir a alguien para que no evada, por cuanto va a estar generando ingresos que no le corresponden. Lógicamente, aunque no hay un beneficio individual significativo para quienes declaran y pagan con oportunidad, este pago es importante para la comunidad en general. Recordemos que a partir del pago de los tributos, de los impuestos, el gobierno central obtiene sus recursos para pagar todas sus cargas o los servicios que brinda a nivel de servicio social, de seguridad, educación, salud, entre otros. Lógicamente, en las municipalidades también, con el pago de los impuestos municipales, del impuesto de bienes inmuebles, vamos a tener el autobeneficio para los municipios y puedan contribuir con el desarrollo del cantón. Un aspecto importante en los beneficios de declarar es la percepción de la equidad. Cuando esta no existe, los individuos no se sienten responsables de declarar correctamente. En este sentido, el pago de impuestos lo que busca es devolverle a la sociedad una parte, la porción de la riqueza que hemos obtenido a partir de una actividad que desarrollemos. Lógicamente, como efectos de la evasión fiscal, vamos a tener que los ingresos se van a tener una reducción, la cual, y como lo tenemos en este momento, el país está sufriendo en este momento un flagelo como es la evasión fiscal muy alta, y sobre todo representado por altas empresas que generan la mayoría de los ingresos del país y que están declarando, según un estudio de la Contraloría recientemente publicado, que muchas de esas empresas durante 4 o 5 años consecutivos han declarado pérdidas o no han pagado ni una cantidad por impuestos. Lógicamente, al existir evasión fiscal, los gobiernos van a tender a elevar la carga tributaria o a crear nuevos gravámenes como medida de ajuste al déficit fiscal, situación que estamos viendo en estos momentos, donde se pretende subir la tasa de impuestos de ventas a un margen superior al que tenemos actualmente y proceder con un paquete tributario donde se van a regular muchos aspectos que en este momento no tienen que pagar impuestos o superar el porcentaje que está establecido. Otro efecto es la competencia desleal entre el evasor y el agente económico que cumple con todas sus obligaciones. De ahí que los altos montos de evasión desprestigian la acción del ente fiscalizador, aumentando los costos y reduciendo la disposición de los contribuyentes a declarar correctamente. Aquí tenemos, por ejemplo, que las personas que no realizan el pago ni el reporte de sus ingresos, lógicamente van a vender más barato que las empresas que andan en regla, por cuanto le ofrecen a la persona o a sus clientes un monto menor por pagar por sus productos o servicios, ya que no incluyen impuestos, y la persona, con tal de ganarse hasta un 15% de diferencia, pues deciden contratar o comprar nuestros servicios o productos. Es importante decir que según un reciente comunicado de prensa por parte de nuestro vicepresidente y ministro de Hacienda, don Elio Fallas, dice que seguimos encontrando maniobras fraudulentas, contrabandos, omisos, morosos y contribuyentes que, haciendo uso de las debilidades que tiene nuestra legislación, siguen buscando la manera de cumplir con sus obligaciones. Por eso nuestro objetivo es mejorar los controles y nuestra legislación tributaria. Además, el señor ministro recalca que los costarricenses que evadieron el impuesto general de las ventas
en el 2013 provocaron que el país dejara de percibir un monto equivalente del 8.22 del Producto Interno Bruto según datos del Ministerio de Hacienda. Hacemos un paréntesis e indicamos que este porcentaje del PIB es muy parecido al porcentaje del PIB que se le traslada al Ministerio de Educación para cubrir todas las obligaciones en materia de educación del país, por lo que es una suma bastante importante y que debería llamar a la reflexión y al control. Bueno, también existen medidas para evitar la evasión fiscal. Simple y sencillamente, muchas personas han considerado que debemos de simplificar los trámites, hacerlos más sencillos, más flexibles y entendibles para los contribuyentes, de tal manera que puedan cumplir sus obligaciones sin mayor dificultades. En este tema es importante recalcar que en materia de impuestos aduaneros existe cualquier cantidad de procesos o procedimientos para calificar, lo que también lleva al descontrol y hasta muchas personas, tal vez por desconocimiento o una mala interpretación, llegan a considerar que están cancelando un impuesto cuando él mismo no corresponde, y lógicamente crea un caos y un poco de controversia. Además, como en toda rama de la sociedad moderna, es importante contar con sistemas robustos de información con el fin de fiscalizar en forma más ágil las investigaciones en la búsqueda de evasores, logrando resultados positivos tanto al corto como al mediano plazo, lo que implica a su vez la reorganización y definición de funciones, así como que va a causar un impacto positivo en la sociedad, por cuanto recordemos que lo que pagamos nos interesa que sea devuelto en obras de infraestructura, en mejores servicios de salud, de comunicación, de educación y de seguridad. Aquí es importante hacer una referencia de lo que se entiende por informal. Lógicamente, una de las ramas que más evaden es el sector informal, y estas son las que existen varias formas de informabilidad, los cuales están representados como la evasión fiscal, el contrabando, la fuga de capitales, los mercados negros, y aunque algunos actores dicen que lo informal es equivalente a lo ilegal, hay cierto grado de tolerancia, ya que las costumbres le han otorgado cierta legitimidad y hasta hemos sido permisivos, sobre todo en materia de ventas ambulantes, donde también se tiene un aspecto subjetivo, donde vemos señoras con hijos en hombros vendiendo productos, o personas con alguna discapacidad vendiendo. Entonces entramos en un tema de la necesidad, por lo que también no se puede considerar como un ámbito totalmente ilegal, sino que lo hacen por una necesidad. También en informal se tiene en cuenta que a las actividades económicas que, no siendo prohibidas por el Estado, se encuentran por fuera del registro legal y en consecuencia no se captan dentro de las estadísticas oficiales, como por ejemplo lo que indicaba anteriormente, las ventas ambulantes o el servicio no oficial de transporte, cuando los más conocidos como el servicio de los piratas. Bueno, hay que hacer una relación importante entre lo que es la economía informal y la evasión fiscal. Dice que tenemos que no se paga tributos al Estado al no estar inscritos quienes hacen parte de ella. Sin embargo, es claro que las empresas informales les cuesta con mucha dificultad evitar el pago de impuestos. Es así como quienes ahorran los costos legales deben de asumir aquellos costos que implican eludir el pago de las sanciones, lo que significa que la evasión fiscal implica un costo para quien la ejerce. Lógicamente, con esto estamos observando y explicando de que es como jugarse un chance mientras estamos evadiendo, pero en el momento que la administración tributaria nos logre identificar como evasores, tendremos costos implícitos por esta evasión, la cual llegará a ser mayor a la proporción del impuesto que en su momento se hubiera pagado. Por eso es importante recalcar de que con las multas y los procesos
legales, donde tenemos que pagar costos por abogados que nos defiendan y especialistas en la materia, van a ser bastante mayor de lo que realmente hubiéramos cancelado en su momento. Además, tenemos que la economía informal trabaja con un modelo de subsistencia donde subsiste y se nutre con márgenes de rentabilidad que generan gracias al comportamiento de los compradores, que por comodidad prefieren hacerlo con el vendedor ambulante que con quien está legalmente constituido. Esto por cuanto al ser una economía muy rápida, donde se vende un producto y no se tiene que esperar a que se nos emita un documento, una factura, no tenemos que esperar de ir a tener que retirarla a una bodega o ir a buscar este producto a un lugar más lejano del que estamos, sino que los vendedores ambulantes tienen esa facilidad de entregar muy rápido sus productos, ya que básicamente los tienen a la vista, los tienen al portador, y esto asume que es un negocio muy rápido. Bueno, hay métodos importantes para la estimación de las actividades económicas informales y que permiten también comparar los datos sobre la evasión, donde vamos a tener métodos microeconómicos que se fundamentan en el análisis del comportamiento individual de los agentes económicos con el fin de obtener información sobre la composición de la actividad económica informal. Lógicamente, esta suma de elementos microeconómicos va a alimentar los elementos macroeconómicos, y estos, contrario a la microeconomía, van a permitir trabajar con series estadísticas de tiempo que hacen posible observar las tendencias de dichas actividades informales. Recordemos que no siempre las tendencias tienen un patrón o rol, ya que también depende de épocas y celebraciones especiales, dentro de las cuales son las más importantes la fecha del día de San Valentín, la fecha del Día de la Madre y sobre todo la fecha navideña, donde el comercio tiene mayor capacidad de generación de recursos, por cuanto también se manejan recursos, ya sea por el pago de aguinaldos, de ahorros en lo que respecta al fin de año, o si no, en las fechas, como les decía anteriormente, de San Valentín y el Día de la Madre, donde lógicamente todos queremos dar un regalo a algún ser especial, y lógicamente estamos dispuestos a sacrificar cierta parte de nuestros ahorros para complacer y llevar ese regalo que deseamos entregar. En cuanto a la evasión, es importante, y como lo indicaba el compañero en la presentación anterior, el poder de la denuncia y sobre todo el impacto del allanamiento. En el canto de que tenemos que el impacto, si nunca había tenido esa experiencia, es posible que se confiese sus faltas o la presión que sienta quien lo persuade o busca que reconozca. Esto lo tenemos en relación con la persona que ha sido intervenida. Lógicamente, la persona que tiene mayor años de manejo de la defraudación fiscal va haciéndose un tipo de rol, y lógicamente no se va a amedrentar con la llegada de los auditores, pero las personas que son las primerizas en este tema, lógicamente, como cualquier situación de algún tipo de investigación o denuncia, va a crear un cierto nerviosismo, por lo cual la persona lógicamente va a confesar sus dudas y sus procesos, los cuales están en contrarios a la ley. Lógicamente es importante que la unidad de la administración tributaria tenga el soporte correspondiente a la atención de denuncias, con el fin de que lleguen a donde procedan, y en especial aquellas que requieren una intervención pronta para evitar que el evasor desaparezca. Lógicamente hay muchas personas, sobre todo en ventas ambulantes, que cuando ven que se les va a presentar una intervención, un allanamiento, se desaparecen del lugar y logran escabullirse a la acción o al proceso que se les quiere realizar, y lógicamente no se van a localizar en el lugar de sus actividades durante varios días, mientras se espera que la situación se normalice y vuelve otra vez a realizar sus actividades, con el fin de evitar el control y la vigilancia que puede ser sujeto de atención. Lógicamente, aquí hay que hacer una diferenciación y tener claro que una
evasión tributaria, otra es la imposibilidad de pagar. Sobre todo la evasión tributaria se da en grandes empresas donde tienen personal especializado y que saben del manejo de las leyes y los procesos y evaden impuestos que les corresponde pagar. Hay pequeñas empresas que lógicamente evaden impuestos no con la forma de obtener mayores beneficios, sino por la elevada carga tributaria que los afecta y haciendo que no la pueda pagar. Para ir concluyendo con esta presentación, es importante traer a cotación una opinión jurídica emitida por la Procuraduría General de la República sobre el proyecto de ley que está en proceso de ser dictaminado y aprobado, como es la ley de introducción al capítulo quinto en el título 1 de la ley del impuesto sobre la renta, sobre todo en lo referente a los llamados precios de transferencia, entendidos estos como aquellos precios que se pactan entre entidades especialmente vinculadas o relacionadas en condiciones diferentes a las usuales de mercado, con la finalidad de trasladar utilidades a una jurisdicción con un tratamiento fiscal que les favorezca. Dice la Procuraduría que analizar la normativa propuesta a su juicio no solo se ajusta a los parámetros doctrinarios establecidos a nivel de precios de transferencia, sino también a los principios legales y constitucionales que derivan en materia presupuestaria. Es importante anotar que, siendo los precios de transferencia un vector propicio para evadir el fisco, no contiene el proyecto ninguna tipificación penal para aquellos contribuyentes que a través de los precios de transferencia afecten al fisco, por lo que habría que suponer que prevalece lo dispuesto en la sección 2 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, concretamente concerniente al artículo 22, norma que a juicio de la Procuraduría no se ajusta a la normativa propuesta. Esto queda claro de que realmente en precios de transferencia no se va a lograr, sobre todo, penalizar más fuerte a las personas que estén realizando esta actividad. Con este último punto nos procedemos a despedir y agradeciéndole su atención tanto al compañero licenciado Diego Madrigal como a mi persona, Bruno Cope Cordero, sobre todo teniendo en consideración los conocimientos que hemos obtenido durante estos días de lecciones del curso que estamos recién por terminar.